Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por estar esta tarde tan calurosa en esta sesión. Y también quiero agradecer especialmente a EAPN España y a EPN La Rioja por organizar este congreso tan oportuno y que nos permiten reunirnos para poder contraponer distintos enfoques a la hora de buscar soluciones que sean viables y factibles contra uno de los problemas que no parece que vayan a tener soluciones de forma automática, sino que requieren una pensada en profundidad y que haya después una, no solamente en el papel, sino una transferencia directa hacia lo que es la sociedad. Yo soy también parte de lo que sería la economía social, ¿no? Dirijo la cátedra de Economía Social y Solidaria de la Universidad de La Rioja y desde el movimiento de la economía social, que no hay nada más europeo, que representa ese rol activo de las ciudadanas y de los ciudadanos por tomar las riendas para ofertar y para definir una forma de vida más adecuada, pues desde ahí también recogemos ese lance de tratar de dibujar, ¿no?, una propuesta que contribuya a esa búsqueda de soluciones. Como muy bien, bueno, después de haber agradecido el tener la organización de estas sesiones y también que me hayan dado la posibilidad de moderar esta primera charla debate, pues quiero sobre todo dar la bienvenida a las participantes que van a estar conmigo en esta primera mesa y que desde luego representan pues una una clara representación de lo que son los diferentes niveles a la hora de diseñar, eh, tratar de definir y de aterrizar las medidas que desde el papel se conviertan en resultados, porque está muy bien pensar, ¿no? Pero si eso no se traduce en unos cambios y en unos resultados que podamos ver en el 2030 y que nos podamos felicitar, de nada sirve todo esto. Así que, sin más, no quiero robar más tiempo, que tenemos un marco muy apretado para esta sesión de esta tarde. Quiero llamar a mis compañeras que van a estar en esta mesa. En primer lugar, Valeria Spaccioli, que es la que nos va a presentar esta visión europea, ¿no?, como representante de la Comisión Europea. En segundo lugar, también va a estar Mariama Couadio, que representa a EAPN Europa como también representante de la sociedad civil europea. Y por supuesto también a nuestra representante del Gobierno de España, Patricia Bezurnartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Aquí quiero hacerles también una breve introducción de cada una de ellas para que se hagan una breve idea del nivel en el que nos encontramos en esta sesión. Valeria Spazzoli es, como muy bien he dicho, o sea, como he dicho, asistente de políticas de la Dirección General de Derechos Sociales e Inclusión de la Dirección General de Empleo en la Comisión Europea. En este cargo se centra en la modernización de los sistemas de protección social y en el impulso de políticas sociales inclusivas que apoyen la integración de grupos vulnerables, incluidos niños y niñas en riesgo de pobreza, las personas migrantes y las personas en situación sin hogarismo. Anteriormente, Valeria ocupó el cargo de responsable de políticas en la misma dirección general, donde trabajó en una serie de cuestiones, entre ellas los cuidados de larga duración, la movilidad laboral y la coordinación de asuntos interinstitucionales. También aporta su experiencia en consultoría, habiendo asesorado a instituciones europeas sobre las diversas cuestiones políticas. Valeria posee un máster de estudios europeos por la Universidad Libre de Bruselas y es licenciada en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Universidad de Bolonia. Bienvenida, Valeria. En segundo lugar, va a intervenir, como les he dicho, María Mat.
Couadio, ahora ya, responsable de incidencia política de AP en Europa. Ella es, como he dicho, responsable senior y su trabajo se centra en las intersecciones entre pobreza, discriminación y justicia social. Antes de incorporarse a APN, Marie ha trabajado en organizaciones internacionales y con sede en Bruselas, favoreciendo e impulsando la incidencia política en materia de derechos de la infancia, participación juvenil, igualdad de género y los derechos LGTBIQ+. Y bienvenida también, Marí. Esperamos también que esa sonrisa, ¿no? Para hablar de pobreza, como... ah, y finalmente, y no por ello menos importante, sino la que nos va a plantear esta perspectiva desde nuestro contexto estatal, Patricia Bezurnarten es como hemos dicho, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. En este cargo es la responsable de la política, de políticas estatales de apoyo a las familias, la diversidad familiar y los servicios sociales. Es licenciada en Antropología y diplomada en Trabajo Social con formación especializada en Gestión e Innovación Social. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la exclusión, inclusión y los servicios sociales, habiendo ocupado cargos directivos en RAIS Fundación, Fundación Pilares, Fundación Pluralismo y Convivencia, Intres y Fundación Secretariado Gitano. Su último empleo fue el de directora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Móstoles. Buenas tardes y bienvenida también a la sesión. Así que, sin más, les voy a explicar brevemente lo que va a ser la dinámica que vamos a llevar en esta sesión. En primer lugar, vamos a tener las intervenciones de cada una de nuestras ponentes para que nos vayan haciendo esa perspectiva amplia de lo que va a ser esta estrategia contra la pobreza desde Europa. Y después lo que haremos será entrar más en detalle con unas preguntas específicas para cada una de ellas. Con esto esperamos que tengamos también la oportunidad y generarles el interés para que en el espacio destinado a las intervenciones del público, pues nos puedan transmitir sus preguntas para que se las hagamos directamente a nuestras participantes y que se abra un debate. ¿De acuerdo? Así que esta va a ser la estructura que vamos a llevar en esta tarde. Así que nos ponemos manos a la obra, si os parece. Y creo que vamos ya a comenzar y me voy a dirigir antes, lo primero que me den el botón, ¿no? Sí, ya estaría. No hace falta pagar nada. Ya está. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con con esta sesión, con esta mesa. Y Valeria, yo creo que como parte, ¿no? de la cocina que ha estado en la elaboración de este plan, ¿podrías ofrecernos un poco cuál es la perspectiva que se tiene desde las instituciones europeas con todo lo que es este plan para erradicar la pobreza en un marco de tiempo tan... Es un reto, ¿no? Que podamos plantearnos en una reducción de la pobreza en este marco 2030 y también intentar que sea definitiva y una erradicación definitiva para el 2050. Entonces, ¿qué es lo que nos plantean las instituciones europeas de cara a cómo va a ser esta propuesta? Gracias, Emma, y gracias a todos por la atención en la estrategia europea. Yo creo que es perfecto de tener este debate con todos los niveles, de Europa hasta el gobierno de La Rioja y la ciudad de Logroño. Y ahora voy a hablar en inglés para presentaros la estrategia. So, the European Anti-Poverty Strategy was presented in the 6th of May, as it was said before, and it's a big package.
is a package that includes the so-called communication with on the EU anti-poverty strategy that is supported by two documents. One is an analysis, like depth analysis about the trends and the root causes of poverty. And the second is a very, very interesting document, which we call it Principle for Effective Anti-Poverty Policies. Maybe there is a problem with the PowerPoint. So I keep on talking while this is fixed. Okay, perfect. So I was saying that this effective principle for effective anti-poverty policies is something very interesting, I think, also for local and regional policymakers. So I will also come back to it later on. The package comes with a proposal for a council recommendation on fighting housing exclusion. This was announced in the European Affordable Housing Plan, which was mentioned before by Carlos. And then we also have a communication on breaking the cycle of child poverty and strengthening the European Child Guarantee, also supported by analysis. Normally, when we do presentation about EU anti-poverty package, we always start with the why. Why the European Union nowadays needs an anti-poverty package. But I think that after hearing all the initial intervention, I don't need to convince anybody here in the room today why from an economic point of view, from a fundamental rights point of view, from a societal point of view, we need to act on this. So I will skip the slide and move on the general presentation of what is the package about. Emma mentioned before, we have a target since some year for 2030, which is to reduce the number of people at risk of poverty or social exclusion, which is the AROPE, by 15 million before 2050. The strategy is the way to continue to go on to reach the target, but is also setting a new and even more ambitious target, which was announced by the President of the European Commission herself, von der Leyen, which is to help to eradicate poverty by 2050. How do we do that? We do it with a strategy that looks at both challenges. The challenge of lifting people out of poverty, so addressing poverty for those that are already experiencing poverty, but also preventing poverty. Because we know that also with the increasing cost of living, there are more and more people, and we talk about it quite a lot, this paradox this morning, more and more people are at risk of falling into poverty. How do we do it? The strategy was supported by an extensive consultation. It was mentioned that we consulted people experiencing poverty, civil society, and many others. And it became quite clear that poverty is not only about income. It's about a big series of problems. It's about access to services. It's about quality jobs and access to jobs. But it's about stigma and discrimination. So the strategy tries to give this very comprehensive look at poverty with concrete replies. And we put people at the center. So we take a life cycle approach and we look at, and I will come back to it in a minute, at all the phases of the life. And finally, very clear, the EU cannot reply and the Commission cannot reply alone to this huge challenge. We need a joint action with all the levels of governance and all the stakeholders. So what I will do from here on is to drive you through the European anti-poverty strategy with its main outlines. And then in the discussion, we go more into depth about the action that we announced there. So I was saying that we take a life cycle approach. We look at each age group and what are the problems and what are the concrete responses that we can give. For example, we know that 1 child out of 4 in Europe is living in poverty. We also know that child poverty is a question of
the household, the family the children are in. For example, when we look at single mothers, we know that 42% of single mothers are living in Aropi. So we put forward measures that will address exactly the problem of children living in poverty or risk of poverty and the issue of parent income. We are also looking at this very difficult moment, which is the transition between the childhood and the adulthood. So when children reach, for example, the age of 18, and they risk to fall into the crack of the system. Then we move on to adulthood. There are a series of problems. There are some people that would like to work, but they cannot work because they are excluded for the labor market for a series of problems. There are others that are working, but their income is not sufficient to face poverty. There is also the problem of take-up of benefit. We have minimum income schemes in all the member states, but for some reason, even with increasing cost of living, the minimum income is not taken by all the beneficiaries. So the measures that we take address these three problems. Finally, old age. Also, in the old age, people can experience poverty. Almost 20% of the European population in old age 65 plus experience poverty. And when we look at it, we know that this is even higher numbers for women, because we know that there's still existing a quite substantial pension gap between men and women. And there again, we have measures. But it's not enough, we believe, that to only look at each age group, but there are also horizontal problems and problems that need to be tackled at the same time as the horizontal one. So this is why we are also putting forward measures that will address, for example, stigma, the rising cost of living, and access to services for those in need. Final point on which I will also come back later, and I mentioned it briefly before, the action must be joint action. So the strategy calls for an instrument of governance to work together. It also talks about funding, very important, and talks about monitoring to make sure that we are accountable towards our objective of 2030 and 2050. Very briefly, a few words on the other 2 points that are part of the package. Breaking the cycle of child poverty and strengthening the child guarantee. Why strengthening? Strengthening because the child guarantee already exists since 2021. It's an instrument to make sure that children in need have access to key services. But despite some progress there, we still continue to see challenges in this implementation and the number that I mentioned before of 1 in 4 children living in poverty. So how we addressed it? We addressed it by looking at parents, once again, and their income. Scaling up access to services, for example, access to school meals, access to early childhood and care, and by supporting the member states in implementing the child guarantee, and to look at this bridge between early childhood and early adulthood, late childhood and early adulthood. Finally, also interesting, the proposal for a council recommendation on fighting exclusion. This is a different type of document. The other two are communication from the Commission. This is a proposal for a council recommendation, meaning that now it's on the member states to negotiate the text. We just started with the current Cypriot presidency, and what we do there is to help the member states in preventing and addressing housing exclusion for vulnerable people experiencing homelessness, and people at risk of housing exclusion. How do we do it? We do it by promote the design, the implementation, and the improvement of national, regional, and local frameworks that support and put forward a person-centered approach, an housing-led solution, and integrated policies. And I think I can stop here. Muchas gracias, Valeria.
Vamos también en esta misma línea de tener esa visión general y cuáles son los puntos a destacar de esta nueva estrategia y las herramientas de gobernanza, visto desde el punto de vista, desde el enfoque de la sociedad civil y de las organizaciones que lo representan. Así que damos paso a escuchar el tiempo que perfectamente el tiempo, Valeria, entonces, on time. Así que, y cuando quieras, vamos a escuchar vuestra perspectiva. Lo voy también a hacer en inglés. Hello, everybody. So I come here with a vision that comes from the EAPN Europe office. We've obviously welcomed this new strategy. Oof. We've welcomed this new strategy and taken the time to analyze it. And as a network, I think our first reaction was first to say that it has come a long way and we were waiting for this strategy. We've been advocating for this strategy. And so this in itself is a win. We've also noted that an important element of a strategy, as was highlighted before, is that it's probably one of the first times in Europe's history that the European Commission and the EU is talking about eradicating poverty. We're not simply talking about the management of poverty or about a target of reduction in 4 years now. We're talking about the eradication of poverty by 2050, and this also is something that needs to be celebrated. But then what I'm going to say also is that a target in 2050 is not enough, and so we need the steps to go there. Now, the question is, does the strategy offer us those steps? Are they sufficient? Well, they're a start. A thing that was highlighted by Valeria and that we were surprised and quite nicely surprised by was the life cycle approach. By taking a look at what poverty looks like in childhood, adulthood, and old age, there's a higher chance that we will be able to meet people where they are and address the needs of people where they are. And this is also reflected in the package. We have the strengthening of a child guarantee. At European level, we participated in consultations regarding this, and we saw that a lot of the points that were raised by civil society regarding the implementation, regarding the monitoring of the child guarantee were implemented in this communication on strengthening the child guarantee. So that's a good thing. There's also an understanding in the strategy that European level is not going to solve the issue of poverty, and so that we need a kind of leveled approach, a governance that goes at European level, national level, local level, and also that people experiencing poverty need to be part of this governance. So this is all the positives and kind of what we see in terms of architecture that will permit the strategy to be an effective one. Now, it wouldn't be EAPN if we didn't raise some concerns, but one of the things about the architecture of a strategy that raises a concern is the narrative around it. One thing that we've highlighted as something that we should work on is the way that we phrase and we talk about poverty. Poverty is, before all, a matter of fundamental rights. When we are leaving people behind, we are failing at our goals of social justice, at our goals of human rights. We're failing in terms of upholding the European social model that we talk about, but certainly this European social model doesn't include us, that doesn't involve leaving people behind in poverty. What we're seeing instead is a narrative where poverty is seen as an obstacle for competitiveness, for growth, and these economic objectives are kind of overshadowing the social aspects that should be central to our European way of life. A second question that I'm sure also Valeria will touch on is that the question of funding the strategy is still unclear. Well, having a strategy on
on poverty and the eradication of poverty, while having this target is important, if this is a political priority, we should have a clear picture of how the European Commission and the EU at large will be able to fund this objective. Any policy needs resources. At this time, it's not sure how the fight against poverty will be able to be financed. And we have targets by 2030 of reducing the amount of poor people in Europe by 15 million. And we have a new target now by 2050. At this stage, it's not clear how it's going to happen financially. And finally, overall, the vision, and this is linked to my points about competitiveness and growth, the vision of how people will be lifted out of poverty is still very labor market kind of focused, meaning the main area of focus of a strategy on how we will be able to lift people out of poverty is how do we get people to the job market. Now, EAPN is not saying that people should not have access to employment. In fact, we have been advocating for an active inclusion approach that goes from employment to access of income and the access to services. So this is all present in the strategy, but it's just a matter of fine-tuning how much importance is given to all of those points. And we see a massive focus placed on getting people to employment, when actually we have a joint employment report as part of the autumn package of the European semester. This is part of the financial governance. It's quite technical. That is telling us that employment targets across the EU zone are almost reached. We're almost there. The EU has made enormous progress in terms of getting people to the workplace. What the EU is not doing so well is getting people that are already in the workplace out of poverty. So we have a working poor issue. So those are the first taste of analysis on the EU anti-poverty strategy. I believe the questions will be able to get us to the more specific points. But yeah, that's it from my side for now. Okay, thank you very much. Y después de esta visión, Victoria más próxima, ¿no? Y, desde el gobierno de España, ¿qué es lo más destacable de esta nueva estrategia o primera estrategia, ¿no?, contra la pobreza, y cuáles son los retos que se plantean, sobre todo desde un punto de vista en el que ya tenemos una experiencia previa desde nuestro contexto? Así que, Patricia, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿No? Sí, gracias, gracias de nuevo por esta oportunidad. Gracias, Emma, y gracias a las ponentes que me han precedido, que creo que han hecho un marco de la estrategia y de aspectos positivos y amenazas o retos que tenemos por delante con ella, que me permiten retomar algunas de las cuestiones para explicar cuál sería la posición, en este caso, del Gobierno de España, ¿no?, de nuestro ministerio. Yo creo que se ha destacado que estamos ante un hito histórico en la política social europea, y esto siempre es bienvenido. El hecho de poder, a pesar de que yo creo que la política pública en la Unión Europea ha sido siempre una política pública fuerte, motivadora, innovadora, siempre ha estado a la vanguardia, lo decía antes, siempre ha estimulado a los Estados miembros a hacer más y mejor por luchar contra la pobreza y la exclusión. Creo que el proceso de reflexión en torno a un objetivo vinculado a la lucha contra la pobreza es muy relevante, y esto sería lo primero que destacaría. Lo segundo es que se ha desarrollado en un proceso participativo, me consta, porque yo cada vez que iba a la Comisión, a Bruselas, a alguna reunión, se volvía a hablar de la estrategia y de cómo desde distintos sectores se podía contribuir, ¿no?, a mejorar el foco y el target de esa estrategia y cómo podíamos avanzar en ella. Creo además que la estrategia tiene unos objetivos muy ambiciosos. Luego, en la segunda parte de mi primera intervención, que hablaré también de
los riesgos o de las amenazas que vemos en relación con esto. Creo que son unos objetivos muy ambiciosos, que está bien tener unos objetivos ambiciosos, pero que necesitamos poner los medios para poder conseguirlos. Y es ahí donde a lo mejor luego más adelante pues incidiré en esa buena intención, si quieres, ¿no?, de poder desarrollar una buena estrategia, pero a la vez algunos aspectos que nos pueden hacer dudar a priori de que la estrategia pueda llegar a desarrollarse en toda su extensión o tal y como está planificada. Otro aspecto positivo, muy positivo de la estrategia, es que está basada en derechos. El marco conceptual de la estrategia son los derechos de las personas. Habla de la pobreza como una violación de los derechos fundamentales y creo que ese tiene que ser el foco que tiene que, o sea, lo que nos tiene que guiar, ¿no? El leitmotiv de hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que avanzar en ella. Los ejes de actuación yo creo que están muy alineados con lo que es la estrategia nuestra estatal, es decir, que aunque se ha elaborado a posteriori, creo que el alineamiento o la convergencia en concreto de la estrategia española con la propuesta que hace la estrategia europea creo que es muy, muy adecuada. Me parece muy adecuado también ese enfoque integral de valorar a lo largo de la vida de las personas qué circunstancias o qué ejes o qué cuestiones pueden ser claves para evitar que estas personas caigan en pobreza o para trabajar para que puedan salir lo antes posible, con lo cual eso también creo que es un aspecto bastante innovador respecto al enfoque de la pobreza. Y luego, respecto también a los documentos complementarios, tanto la pobreza, la Garantía Infantil Europea como la lucha contra la exclusión residencial, son dos temas que aquí son de primera urgencia, ambos dos. Quiero decir que tenemos entre nuestros objetivos, entre nuestros debes como país, la pobreza infantil. Creo que es algo que tenemos que abordar de una manera mucho más decidida y desde luego desde el Ministerio estamos abogando porque tenemos que implementar medidas que, por ejemplo, prestación universal por crianza y algunas otras cuestiones que vendrían a favorecer precisamente esa lucha estructural contra la pobreza infantil. Y el tema de la vivienda, que en nuestro país es, desde mi punto de vista, lo que o sea, es aquello que está condicionando más el bienestar de las personas en España, ¿no? Estamos sometidos, además se han hecho muchos esfuerzos por mejorar muchas prestaciones en este país, pero la vivienda se ha convertido en algo que ha depredado, si quieres, o absorbido los recursos incrementados de muchas personas que están en situación de pobreza o están dentro de la categoría AROPE, ¿no? Entonces, la cuestión de la vivienda para nosotros es fundamental, con lo cual nos parece un paquete social coherente con los retos que tenemos como país y en ese sentido no nos costaría mucho alinear la estrategia estatal con la estrategia europea. Creo que el compromiso de escalar la cooperación con personas afectadas por la pobreza y la exclusión para nosotros en España es prioritario y creo que debe serlo y seguir siéndolo a nivel europeo, ¿no? Algunas dudas o cuestiones que así a priori nos pueden hacer pensar en qué riesgos tiene en este momento, ¿no?, la estrategia. Yo creo que hay decía antes María, ¿no?, una narrativa vinculada a objetivos ambiciosos, reconocimiento de derechos, etcétera, pero una realidad a nivel europeo que no va en esa dirección. Entonces, ahí hay como una cierta incongruencia, ¿no? Incongruencia en el sentido de que se pone en valor esta cuestión. Yo antes lo he comentado en la inauguración, creo que lo que define a Europa como región en el mundo es precisamente la defensa de los derechos y de las libertades, pero la tendencia geopolítica también en Europa está yendo en otra dirección completamente diferente. Entonces, pues hace unas semanas se aprobó, por ejemplo, el reglamento de migración, que va absolutamente en contra de todo eso y además el gobierno español se ha manifestado en contra de esta deriva, ¿no?, que están teniendo las políticas en Europa y que desde luego a mí me produce una cierta inquietud, ¿no?, esta potencial incongruencia, ¿no? O, por ejemplo, pues la más que evidente prioridad que está adquiriendo la defensa, el gasto en defensa, en detrimento necesariamente, porque el dinero es limitado, de las políticas sociales, ¿no?
Entonces, esta duda con respecto a la coherencia, desde luego, la intencionalidad positiva que tiene la estrategia con todas estas realidades, ¿no?, que analizadas conjuntamente hacen pensar que hay cierto riesgo, ¿no?, de que se quede en una carcasa, en algo bonito, algo inspirador, pero que realmente luego tenga sus dificultades de implementación, pues a mí o puede llevar a pensar que hay una cierta renuncia, ¿no?, a seguir siendo vanguardia en temas relacionados con la política social. También valoramos que hay un cierto giro hacia algunas políticas que están más dirigidas a la pobreza material, ¿no?, a paliar situaciones de necesidad puntuales, y desde luego nuestra creencia es que las políticas sociales tienen que ser estructurales. O sea, tenemos que ir a priorizar políticas sociales que realmente tengan un impacto claro y definitivo, ¿no? Obviamente sin renunciar a la parte más asistencial de la política social. Siempre va a haber personas que necesiten apoyos puntuales en momentos puntuales, pero esto no puede ser el foco principal de la política social, ¿no? Es cierto que hay algunas iniciativas que ya existían, es decir, que hay un cierto reordenamiento de las prioridades en torno a esa estrategia, que es algo a priori positivo, pero igual también se echa en falta pues, un paso más, ¿no?, adelante, no solamente el reordenar estas iniciativas que ya existen. También otra cosa que nos preocupa es una potencial pérdida de foco en colectivos específicos. Creo que hay que tener en cuenta todas estas cosas. Es verdad que el ciclo vital marca una línea de aproximación a la pobreza y exclusión, pero hay otros factores que también aplican, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las competencias de mi dirección general, el tema de sinhogarismo, exclusión residencial grave o pobreza y exclusión grave, o, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pueblo gitano, con algunas circunstancias que necesitan una mirada específica para resolverse, pues quedan un poco diluidas en todo lo que son este enfoque más generalista, ¿no?, de la política social. Entonces, a mí me parece que yo, desde luego, lo que diría es que tenemos que luchar, pelear, sugerir, proponer que esto siga siendo uno de los focos de la política europea, ¿no? Hay un cierto riesgo, como decía antes, de que esto se pierda. Y luego tenemos la parte de la financiación, que también tiene su aquel, ¿no? El gobierno español ha manifestado su disconformidad con la propuesta de la Comisión. Creo que no podemos permitirnos desinvertir en políticas sociales, y hay una cierta desinversión en esta propuesta. Además, es como una aproximación mucho más general en la que los estados tienen más capacidad de decidir, pero en la medida en que los estados no están a veces en esta dirección, cuestiones que en el pasado sí han funcionado, que es pues la insistencia de la Comisión y el condicionante de la Comisión en que tenemos que avanzar en determinada dirección para alinear esas políticas, un poco se disgrega, se dispersa y queda mucho más en manos de cada uno de los estados, que por otra parte es lo que tiene que ser, pero tendremos una tendencia muy grande a la dispersión, a que haya países que lo prioricen, otros que no, y no hay como un canal común que empuje en la misma dirección, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían un poco las dudas que se plantean. Creo que hay algunas condiciones necesarias. Necesitamos planes nacionales alineados con esta estrategia, seguir mejorando la participación de todas las partes interesadas y de las personas en situación de exclusión y que tienen experiencia en pobreza de una manera muy clara, no solo en opinar respecto a qué les parece al principio, sino en todo el ciclo de planificación. Desde luego, para luchar contra la pobreza, al menos desde la experiencia española, pero creo que es a nivel europeo también, la intervención en materia de vivienda tiene que ser condición habilitante para luchar contra la pobreza. En este momento no hay estrategia de lucha contra la pobreza que no tenga que incluir cuestiones vinculadas a la vivienda, y además yo sé que los lobbies son muy poderosos, pero necesitamos medidas que limiten algunos excesos que se están cometiendo, que nos están llevando a una situación muy insostenible para las personas. Necesitamos garantizar el acceso, la estabilidad, la asequibilidad, la accesibilidad como prerequisitos para luchar contra la pobreza y la exclusión. Financiación adecuada, mayor financiación, si esto es una prioridad tiene que demostrarse.
más priorizada y mejor priorizada y más coherente con los objetivos. Creo que también cuestiones relacionadas con indicadores, con la gestión del conocimiento, etcétera, tenemos que incidir en ellas y, desde luego, cuestiones relacionadas con gobernanza. En este país tenemos mucha experiencia en gestiones complejas de la gobernanza, pero creo que, aunque requieren un tiempo y una dedicación, también tienen luego unos impactos mucho más profundos, ¿no?, en la forma en la que vas avanzando en estas políticas sociales. Así que esta sería un poco mi primera aproximación a la valoración de la estrategia. Bueno, pues ha sido una primera aproximación, pero creo que ya tenemos una primera aproximación enriquecida, ¿no? Que ya podemos pasar con mayor detalle también desde la experiencia propia de cada una de nuestras ponentes. Así que, si os parece, vamos a seguir con el mismo orden en el que hemos ido interviniendo en esta primera ronda y, por lo tanto, sería el tiempo de preguntar a nuestra representante de la Comisión Europea sobre aspectos más específicos a la hora de aterrizar esta estrategia. Y, en primer lugar, bueno, pues una de las preguntas que te queríamos realizar es ¿cuáles consideráis que son las principales prioridades a nivel de la Comisión a la hora de que en esta primera fase de implementación se puedan traducir los objetivos de la Unión Europea en resultados para los Estados miembros? Gracias. Y gracias a Patricia y Mari por todo lo que habéis decidido sobre la estrategia, lo que hay de bueno, un poco menos bueno, pero vamos a seguir trabajando. I'm coming back into English and also coming back to the PowerPoint because I think to reply it will help. So before I explained you a bit the structure, and now I would like to reply by telling you what we are going to do in the next year, which will be very, very busy years. We have quite packed agenda of things that we want to do. So taking back the life cycle approach, what we will do is, and we have already done, I told you before, the Council recommendation, the strengthening of the Council recommendation on the European Child Guarantee, but also we will present a Commission recommendation next year where we will give guidance on enhancing the efficiency of child benefit system to address poverty. This is exactly what I was to come back to what I was saying before. We need to support parents in order to lift children out of poverty. How do we do it? We do it, yes, with access to the labor market, but we also need that the benefits that are theirs are taken. I said before that we are looking into this bridge between childhood and early adulthood. So we have also a guarantee, the so-called youth guarantee, that probably you know it's quite a popular instrument, particularly in southern member states like Spain and Italy. So what we will do is that we will create a bridge between via a toolkit between the European Child Guarantee and the European Youth Guarantee, in order not really that children get lost in the cracks of the system, children or young adults. What we are also doing, or maybe not ourselves this time, but the member states will also reinforce this very important instrument of European Youth Guarantee to really tackle the problem of poverty there in this crucial age. Moving on into adulthood, maybe here is where we have the big bang of the strategy, but it's true that it is presented in such a bureaucratic way, and I acknowledge it. The EU sometimes is very bureaucratic that maybe the big bang does not come across. So institutionally, what we are going to do is that we will launch very soon, next month, a first stage consultation with social partners on a new action on labor market activation and equality between men and women, equal opportunity between men and women in the labor market. Concretely, what we are talking about? We are talking about an idea for a new EU directive on access to the labor market for those people that are the most excluded.
But before doing that, before the union can present a directive, we need by the treaties to consult the social partners. So we have to consult trade unions and business organizations to ask whether they would like to take action on this. So we will have 2 rounds of negotiations between them. The first one, as I said, will be launched very soon. And depending on whether they decide to enter into negotiation or not, we will take the further action. If they agree to enter in negotiation, then we take a step back and we leave them discussing and coming up with a proposal. If they don't decide, well, there is the case where the Commission will present a proposal for a EU directive. And before doing that, of course, we don't only take into consideration the opinion of the social partners, but we consult also, we will consult extensively civil society and the citizens in general. There is also another important thing that respond to one of the problems that were mentioning also before. It's not only about bringing people into the labor market, it's about looking at those that are in the labor market, but they are still poor. They still cannot face to pay the bills. So what we will do with member states and social partners there again, because of course we need to work with them on this, is to issue another Commission recommendation next year on the issue of in-work poverty to prevent and combat it. Looking at old age, today I'm here, but my director is in Brussels and she's attending one of the meetings of an high-level group that is discussing integrated policies for a dignified old age. This is a group of experts that together will present a report sometimes next year on adequate social protection in the old age. Going into on the horizontal measures, what we are going to do there, first of all, we partner with the European Agency for Fundamental Rights, the so-called FRA, to better look into this issue of discrimination and stigma. In fact, Patricia, you were saying before, yes, the policy cycle, the life cycle, but also there are intersectionality, specific situation, which are of course also covered by other European strategy, but they are all relevant for poverty. So what we will do with the help of the European Agency for Fundamental Rights is to produce analysis, both legal and statistical analysis on the interconnection and intersectionality of discrimination. Cost of living is something that came out quite a lot. I already present the proposal for the Housing Exclusion Council recommendation. We have that, but we are also going to work on ensuring that people that need the services, and here we are not only talking about people that are living in poverty, we are talking about also general population can have access to integrated services. And on there is a proposal for a recommendation that we will, this time a council recommendation that we will present sometime next year. And I think with this, I will stop. This is our big homework for the next 2-3 years, 2, maybe more than 3. And maybe later we talk about the others as well. Ya, y también después de todo lo que nos acabas de comentar sobre todas las especificidades más de cada uno de los escenarios, ¿no? Claro, esto requiere de un esfuerzo considerable a nivel, bueno, que la definición política se haya hecho a un nivel más macro, pero luego es necesario, ¿no?, ese aterrizaje y esa coordinación en todos los niveles, ¿no? Con gobiernos nacionales, con gobiernos locales. ¿Cómo se va a plantear desde la Comisión esa intervención y también cuáles pueden ser los instrumentos financieros o la vía de financiación para que pueda ejecutarse de una manera coordinada ese despliegue a los territorios? Sí, claro. I said it before, it's a joint responsibility, and it's great that we are here today to discuss about this joint responsibility together. There is work to do for us, but there is also work to do at the other level. What we do
is that we call on member states to develop national and local or regional anti-poverty frameworks. I'm very happy to hear that Spain does not only have a strategy since 2024, but is a strategy that more or less is in line with what we have also put forward, which is, I think, a great achievement. We ask all the member states to do so because not all have a strategy at the moment, and not all have a strategy just that is fully in line. So this is one very important task for the member states. We are also asking to appoint a national coordinator at the highest political level, and we don't really think that this will be a nice way from us to Brussels, because somebody in Madrid and say, oh, I need something, how is your strategy going? No, we really believe that this is a major improvement for the countries as well. When I think about countries with differentiated governance like Spain, it's extremely important to have a coordination across all the different levels of governance, not only vertical, also horizontal, because poverty, as we said, it's not only about services, it's about social protection, it's about tax, it's about employment, everything comes together. So it's also very important, it's about transport, housing, so very important also to have a horizontal coordination. Before I said that there is a very important piece of a part of the package, which is the principle for effective anti-poverty policies, and we really think that there, if case somebody didn't read it yet, you will find a nice and concrete response, or a tool that you can concretely use. So basically there we gave a guidance, a self-assessment that will help the member states in designing their national policies, but also to cross-check, to do this work to see, is my strategy on well, or maybe there are some parts that I miss. At the same time, we think that this document is really putting down what are the priorities, and this will become extremely important when we start negotiating about funding. Same thing when we start implementing the funding. So finally, we think that civil society there as a tool to go to their government and say, look, I don't think this is in line, or maybe, yes, this is extremely in line. So we think that this can also be used because of its practical nature as an advocacy tool. So this is for what concerned the governance, and of course it was already mentioned before, very important. We found that the dialogue with people experiencing poverty was extremely useful, so we will continue and we will also structure this further. So at European level, we will construct a structured dialogue with people experiencing poverty. Moving on to the hot question, which is funding. EU funding is already allocated to this issue in the current context of macrofinancial multi-annual financial framework. The European Social Fund is the main instrument, but it's not only the European Social Fund at the moment. Many other funds, I'm thinking about the European Development Fund, I'm thinking about the EGF or the Recovery and Resilience plans and funds are all there to support the social objective. As you know, and it was already said before, there is a proposal put forward by the Commission on the new multi-annual financial framework that is being now negotiated with the Parliament and the Council. The proposal says create this big national and regional partnership plans, while you will have inside the European Social Fund and other cohesion funds. And it says that 14% must be allocated to social policies, social objectives. There we are quite concrete, in effect. We really talk about the priorities that we are discussing today. We are talking about social inclusion. We are talking about food and access to basic material. We are talking about addressing child poverty and youth poverty. So it's quite concrete, in effect. And our estimation is that this 14% might be at least 100 billion of the budget dedicated to social objective, including poverty.
Of course, the European funding is a response, and with this, maybe I close, but it's a very important last point that I want to make. European funding is a response, but it cannot be the only one. You also need national funding adequate to that. And we are seeing that not all the countries are investing the same amount of money or the same amount of money of their budget into policies, social policies, and that effect that this money invested is not the same on reducing poverty. But we also have to go beyond. And this is what maybe a point of novelty in the strategy, that we go beyond the public sector and we look at private sector. So we say, and we are very committed to work more with the private sector, with businesses and with foundation, to also make sure that they do their share of the work, that they invest money where there are, that they take commitment to paid jobs, adequate salaries. And we also involve the investment bank for this. We have the European Investment Bank that have committed 22 billion in a period of 2 years, and the Bank of for the Fight Against Poverty and the Child Poverty, and the Bank of the Council of Europe, the CEB, that has committed 3 billion per year over a period of 3 years for kind of the same objectives. Thank you. Sí. Me quedan las cifras. A las cifras y bueno, resulta interesante, ¿no? Plantearse el reto para que realmente sea fructífero y que realmente se sientan comprometidos en todos los niveles con la participación, no solamente no solamente a nivel de ejecución, sino también del compromiso con la financiación, que creo que al final también eso revierte un poco en esa implicación en la ejecución de los planes y que se valore realmente el esfuerzo financiero que supone un plan tan ambicioso como este. Pues muchísimas gracias, Valeria. Creo que nos dejas unas cuantas preguntas también un poco para el debate posterior y vamos a pasar también a esa perspectiva desde el punto de vista de las organizaciones sociales europeas y que suponemos, como ya nos has dicho, ha sido muy bien recibida este primer plan y sobre todo con ese cambio de perspectiva, ¿no? Con esa idea de erradicar, y para vosotros, ¿qué ha supuesto esta primera salida como solución hacia los problemas de la pobreza? ¿Crees que da respuesta a las demandas que se llegan haciendo desde el sector social, a las diferentes administraciones y en concreto aquí a la Unión Europea para que se pongan manos en serio a dar solución a un problema que se lleva arrastrando ya mucho tiempo? So, okay, I think you can hear me. So some aspects that are really positive were already highlighted by Valeria, but the involvement of people experiencing poverty in the strategy, for example, has started already. We had consultations with people experiencing poverty in the design, and it's extremely positive that there's a proposal for a structured dialogue. What it will look like, I think I can mention this also a bit later, is still, I think, up in the air and it can be negotiated, but the door is open to also co-construct this space. Then we have also this proposal on in-work poverty, as I was saying. Although we regret that there's a big focus on labor market activation, the fact that we are opening the door to explore in-work poverty also seems to be very promising and quite novel. Another thing that has been highlighted by the network, by EAPN as a network, by people experiencing poverty every time we meet, is that it's very difficult to navigate the administrations when you want to get your social services. And so one of the elements that you did mention, but that we are very happy to see,
and we think is a promising measure is that the Commission will have a proposal for a council recommendation on easy and integrated access to services, right? That's a good phrasing. It's a mouthful. But what we have been advocating for is for people to be able to go to one place and get the information they need, get the services, the benefits they need, and for them to be able to also meet people in person and not only have a digital portal to access their rights, because this doesn't fit the needs of everybody. So this one-stop shop, it could be becoming true in member states, and this is a promising side that we see in the strategy. Another thing, do you want me to go to already some of the less positive aspects already? Should I already talk about the less positive aspects already of the? Yes. I can go into this. Okay. Yeah. So maybe one of the things that are less positive, and I already talked about it a little bit, is the funding. It is true that the funding, and it's not the Commission has put forward a proposal. We won't know fully for sure until the member states have agreed on what the budget of the EU will be and what it will concretely mean for the eradication of poverty. However, we also have seen in the direction that the Commission has taken with this proposal, and this is something that you also mentioned, is that the priority is already given to something else. It's given very largely to defense. It's given very largely to competitiveness, and we're losing social a little bit there. And this is something that we've been discussing. This is something that we've been denouncing. Social, in our view, needs to remain the center of the EU model. A second thing is that the anti-discrimination and intersectionality elements, meaning how poverty intersects with forms of marginalization, this is not so present in the strategy. So we have been working on what we call the Union of Equality strategies, meaning the strategies on gender equality, on LGBT rights, on racism. Those strategies that have now been published over the past year refer to the anti-poverty strategy to fill the gap of how the EU, the Commission, but also the member states will need to tackle the specific needs of marginalized groups. Now, the strategy has a few elements here and there. We also have a part of the package is a strategy on disability, communication on disability, but there are still missing elements. For example, we don't have measures on migrants and migrant children. They're quite absent, but we know that they're vulnerable and specifically vulnerable to poverty. So their absence from the strategy is worrying. The absence of targeted measures to cater to racialized groups, to groups that are marginalized is worrying. And the final one, also maybe a selfish one, is that we would have loved to see a structured dialogue, or the possibility of having a structured dialogue in the sense of the one that is planned for the people experiencing poverty, also with civil society organizations. And this is important. Why? I mean, I'm not going to teach you anything about this. In the spirit of governance at different levels, civil society also operates at a multi-level, in a multi-level way, and they are oftentimes the ones that are in direct contact with people experiencing poverty and provide the services to them. They're also very much the first to see when a policy is effective, when it fails, and also when the policy is adapted to a context. So whether it's local, national, civil society organizations are able to see that. And so we would have loved to see also a dialogue, a structured mechanism for civil society to be engaged with very regularly with the Commission. Voilà. Muy buena perspectiva a la hora de ver cómo desde las organizaciones sociales pueden, bueno, han participado, ¿no?, en el proceso, que creo que eso es algo a agradecer, y cómo además pueden también
continuar implicándose, ¿no? En todo lo que es el desarrollo, porque al final una de las cuestiones claves es que la pobreza es un problema multifactorial y a veces se trabaja mucho más desde los efectos que desde las fuentes originarias, y eso realmente quien puede proporcionar esa experiencia es quien la sufre, ¿no? Y quien está con las que lo sufren. Este es realmente el punto para buscar la solución a los problemas. Aunque también pues, espero que luego en el ratito de diálogo podamos seguir trabajando sobre ese tema. Ahora sí que me gustaría todavía sacar unos minutos para poder hablar con Patricia para que nos pueda también desde la experiencia que supone el que desde España se haya trabajado ya desde hace 5 años, ¿no? En esta estrategia nacional de lucha contra la pobreza. ¿Qué aprendizajes se pueden extraer desde esa implementación para las recomendaciones de cara al nuevo plan articulado en la Unión Europea? Bueno, yo creo que más allá de todas las cosas que nos quedan por hacer, que son muchísimas, yo creo que sí que hay algunas cuestiones que hemos implementado en estos últimos años que sí que nos han dado luz y nos han dado resultados como para pensar que las cosas podrían ir por ahí, ¿no? Hablo también desde la experiencia de la Administración General del Estado, porque muchas de esas iniciativas se han desarrollado con comunidades autónomas, con el tercer sector, con ayuntamientos, etcétera, pero bueno, hablo más desde la perspectiva de lo que conozco más directamente, ¿no? Yo creo que una de las principales enseñanzas y aprendizajes es que las medidas tienen que ser estructurales y relevantes y de calado, ¿no? Y a veces no necesariamente o de forma natural le corresponden a un centro directivo o a un ministerio de lo social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que hay que incorporar esa mirada transversal y medidas que realmente tengan un impacto en la situación de pobreza, exclusión de las personas para mejorarla, ¿no? Yo creo que se han desarrollado en los últimos años, de 2020 para acá, algunas iniciativas que yo creo que son muy relevantes, que tienen mucho impacto en la situación de las personas y que creo que nos demuestran que tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Esto es un factor de lucha contra la pobreza y la exclusión muy alto. Se hablaba antes de la pobreza en el trabajo o de las personas trabajadoras que viven en situación de pobreza y creo que eso pasa por mejorar las condiciones laborales de todas ellas, ¿no? Y pagar o tener unos salarios y un salario mínimo adecuado y ajustado con el coste de la vida, ¿no? Y hay otras cuestiones también. Por ejemplo, en España en los últimos años se ha mejorado mucho la cuestión de los permisos para conciliar. Un coste muy importante de muchas familias que están en unas condiciones muy precarias es que no pueden gestionar, porque en este momento tener hijos e hijas es un factor de pobreza en nuestro país. Entonces, todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones en las que las familias cuidan y apoyan y están con sus hijos e hijas, pues tiene un impacto positivo también, ¿no? No hablemos, por ejemplo, de todo lo que tuvo que ver con la pandemia, el escudo social y todas las medidas que se implementaron. ERES, ERTES, en fin, toda una serie de medidas de apoyo que creo que mostraron que ante una crisis económica no solamente, o la única solución no es la austeridad, sino que una inversión pública muy importante da unos resultados económicos que hacen que en este momento seamos uno de los países de la Unión Europea que más está creciendo y que tiene mejores condiciones económicas, ¿no? Hablo también de la implementación, con todo su margen de mejora, del ingreso mínimo vital y el complemento de infancia asociado. Es decir, son medidas estructurales, son medidas que requieren de un planteamiento, no es solo ir a paliar una situación puntual de pobreza y exclusión, sino generar unas condiciones estructurales que permitan que podamos pensar en mejores condiciones para toda la población. O, por ejemplo, lo que comentaba antes de la inversión que se está haciendo y que se ha hecho. Hace 2 días se anunció una aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley
que incrementaba en más de 5.000 millones de euros la inversión en cuidados de larga duración y atención a la dependencia, pero que no es solamente una inversión económica, sino que va acompañada de una reforma de la ley. Es decir, hay una reforma de la ley y una serie de medidas nuevas fruto de un proceso de innovación en el que han estado implicadas todas las partes que nos permiten que todos esos resultados, toda esa experimentación y todas esas buenas prácticas que se han generado las podamos incluir de forma estructural también en la legislación, en forma de nuevos servicios o formas distintas de prestar esos servicios. Entonces, esto creo que es un aprendizaje que desde mi punto de vista es muy relevante, ¿no? Medidas estructurales y relevantes, no pensar en pequeño, sino pensar en grande, en qué cosas necesitamos avanzar. Otras enseñanzas que creo que han sido muy interesantes, una de ellas ha sido la innovación. Yo creo que la pandemia supuso un momento en el que se reveló con toda su crudeza los agujeros y los descosidos del estado de bienestar. Y creo que a partir de ahí ha habido toda una serie de procesos de aprendizaje compartido en torno a cómo podemos hacer las cosas de forma distinta o cómo podemos convertir en política pública la experiencia de una entidad que ha innovado en un sitio y que ha demostrado con datos que eso puede funcionar, cómo lo elevamos o cómo lo llevamos a una política pública general, ¿no? En esto, yo creo, además, por esta vinculación con las políticas europeas, creo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha sido un antes y un después en la política, por lo menos en la política social en España, ¿no? Creo que hay que tener hojas de ruta claras en torno a las cuales alinear oportunidades de financiación. La financiación es muy importante. Hablaba, por ejemplo, antes del caso de dependencia y cuidados de larga duración. La financiación es muy importante, pero si seguimos haciendo lo mismo de siempre, que sabemos que funciona regular o que no funciona, pues mala inversión estamos haciendo. Entonces, creo que hojas de ruta claras, ambiciosas, con mirada a largo plazo, con visión y alinear en distintas oportunidades de financiación ahí. La cuestión de la participación. Yo creo que la experiencia española muestra que no podemos no compartir, no podemos no tener una gobernanza compartida. Es obligatorio. Por la forma en la que tenemos estructurado el Estado, tenemos que cooperar. Y entonces, ese ejercicio de cooperación creo que también ha sido muy importante. Pero no se queda solo en la cooperación, sino que da un paso más, que creo que se vincula con esto que decía antes de la innovación, y es la co-creación de políticas públicas. Y eso creo que es algo muy importante, en el que el rol de las administraciones públicas, desde mi punto de vista, tiene que cambiar. No es que innovan otros y yo valoro si tal, yo tengo que estar en el proceso de innovación, tengo que estar acompañando ese proceso, aprendiendo también como administración pública qué cosas se pueden hacer para que realmente yo pueda y sepa e identifique cómo eso lo puedo elevar a política pública, cómo puedo mejorar una norma o cómo puedo diseñar una estrategia que no está funcionando, ¿no? Entonces, creo que también es importante diseñar buenos instrumentos de seguimiento, generar evidencias. Esto es fundamental porque tenemos que priorizar bien y tenemos que saber qué funciona y qué no, y dedicarnos a aquello que funciona. Y desde luego ese enfoque interseccional. Yo creo que aprendimos de Europa que tenemos que combinar las políticas generales con las políticas específicas y tenemos que seguir manteniendo esto. Las políticas generales y estructurales están muy bien, pero no podemos perder la mirada de aquellas situaciones concretas que o incorporamos una mirada concreta y buscamos soluciones adaptadas o si no, no vamos a poder avanzar, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? Muchos, muchísimos. Creo que tenemos una amenaza generalizada de un escenario y un contexto desinversor de políticas sociales y tenemos que ser muy conscientes de ello. Creo que ahora mismo las políticas sociales no son la prioridad generalizada, diría yo. Creo que estas políticas se están sustituyendo por otras que tienen que ver con otros retos o con otras situaciones vinculadas a la geopolítica, la defensa, que yo creo que nos hemos vuelto un poco locos con esto. Estamos otra vez armándonos hasta los dientes, no sé muy bien para qué, pero ahí estamos. Desde luego, en nuestro caso, repito, la cuestión de la pobreza infantil y de la vivienda como dos ejes fundamentales en los que tenemos que seguir trabajando y en los que conectamos con la estrategia europea.
Creo que tenemos una brecha de cobertura y tenemos un non-take-up que tenemos que seguir abordando en muchas de las políticas que se están implementando, y esto pasa por generar cambios estructurales también en la propia administración, que tiene que dejar de poner el foco en controlar la pobreza y tiene que poner el foco en la eficacia de las políticas y en que esas políticas realmente lleguen a quienes no lo necesitan. Porque si nos ponemos a ver cuánto fraude, entre comillas, hay, el fraude es mínimo. Yo creo que en los esfuerzos que estamos dedicando a controlar determinadas prestaciones o determinados servicios no se corresponde con la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que buscar un equilibrio y un ajuste razonable entre prácticas administrativas dirigidas permanentemente al control y situaciones insostenibles desde el punto de vista de las personas y su situación de pobreza. Otro reto que tenemos, de mi punto de vista, es la discriminación. La discriminación está yendo en aumento y eso tampoco podemos obviarlo. Cada vez hay más situaciones en las que se cuestionan las políticas de lucha contra la discriminación, en la que se garantizan derechos pero no para todas las personas, o se quieren garantizar derechos pero no para todas las personas. Y creo que esto es una cosa que tenemos que mirar de una manera muy precisa, y no podemos desvincularla de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión, porque a veces pues quien tiene mayor situación de pobreza y exclusión son personas que además están sufriendo discriminación por otros motivos y que lo que están es incrementando los sistemas de protección sin que nadie lo mire, porque yo hablo concretamente de la migración. Entonces, esto es una cuestión que no podemos desvincular de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión, con lo cual tenemos que incorporar ese enfoque interseccional y seguir reivindicando derechos para todas las personas, porque si no, no son derechos, es otra cosa, ¿no? Y luego, pues en lo que tiene que ver con la financiación, pues por supuesto yo creo que el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo muy importante, el Estado en su conjunto creo que ha hecho un esfuerzo muy importante en financiar y en priorizar inversiones en políticas sociales, y queremos que en Europa también sea así. Queremos que el Fondo Social Europeo Plus siga siendo un fondo autónomo con identidad propia, queremos que la concentración temática siga existiendo y se eleve, no se quede en ese 14%, sino que sea más, y queremos que los estados también tengan ciertas obligaciones con respecto a sus políticas sociales, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Es importante también ser conscientes de las limitaciones que pueden tener unas expectativas desmesuradas, pero a la vez no aspirar solo a lo que es práctico, sino pensar, como decía antes, en impulsar cambios estructurales y no solamente en ser pragmáticos. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones, por lo menos, han sido, desde mi punto de vista, esenciales en toda la definición y la implementación de políticas públicas en España, y creo que tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Muchísimas gracias, Patricia, por esta visión de vuestra experiencia, ¿no? Desde la práctica. Y bueno, tenía la escaleta, pero me la voy a saltar, que andamos un poco más apurados de tiempo y no quiero dejar la oportunidad de dar las personas que estáis ahí enfrente, por si quisieseis hacer alguna pregunta, y que el diálogo no sea solamente de este lado, sino que pueda ser conjunto para aprovechar este último reto de la sesión. Así que ya que estamos todos sufriendo el calor, pues tenemos el micrófono. Sí, buenas tardes. Felicidades por las ponencias. En primer lugar, quiero dar las gracias al alcalde por haber puesto a disposición 6 viviendas para la exclusión social. En un principio me había entendido que eran 6.000, pero 6 está bien para empezar con el tema. Quería centrar un poquito en el tema doméstico, Patricia, porque tenemos estrategias, se están haciendo cosas, pero es claramente insuficiente. La pobreza estructural, yo no tengo la sensación de que hayamos mejorado, ¿no? Pese a los esfuerzos que se están haciendo y que valoro por parte del Gobierno de España. Otra cosa es que también esto es un problema de todos, es una cuestión descentralizada y hay muchos gobiernos que tienen responsabilidades en esta cuestión, ¿no?
Pero bueno, estamos con el tema de la pobreza activa, de los trabajadores pobres. Se ha subido el salario mínimo bastante, es muy de agradecer, pero se sigue sin llegar a fin de mes, no podemos pagar las facturas. Es un problema muy grave. A lo mejor había que intervenir en el mercado o había que hacer otras cosas, porque es claramente insuficiente. Se han tomado medidas como la pobreza energética, contra la pobreza energética, muy valorables. Nos seguimos quedándonos cortos en temas como educación infantil. O sea, hay muchísimas cuestiones en las que, pese al esfuerzo, no se llega. Creo que no tiene en principio nada que ver con elegir entre gasto armamentístico y gasto social. Creo que ese debate no procede porque todavía no hemos quitado un duro de políticas sociales para comprar una bala. Creo que la cuestión es otra. Creo que hace falta seguir aumentando el compromiso y que todas las administraciones se impliquen en ese compromiso. Gracias. Gracias. Sí, si queréis, hacemos la dinámica que hay una pregunta y contestamos, así seguimos el mismo hilo. Así que, Patricia, por Sí, alusiones. estoy totalmente de acuerdo en que tenemos muchos retos por delante y que queda muchísimo, muchísimo por hacer. Por ser positiva, porque creo que hay que serlo en estos momentos, hay varias cuestiones que a mí sí que me gustaría destacar. La primera es que en relación con la pobreza, es verdad que hemos tenido una ligerísima mejoría en los 2 últimos años, muy ligera, casi diría que insignificante, ¿no? Pero creo que es muy interesante ver también, y en esto EAPN ha hecho un trabajo de investigar, qué hubiera pasado si no se hubiera desplegado toda una serie de inversiones públicas en unos años en los que hemos tenido pandemia, crisis energética, problemas medioambientales, tragedias climáticas varias, etcétera. Cómo esa cantidad de personas que estarían en este momento en situación de pobreza y exclusión seguramente serían mucho mayores, ¿no? O sea que yo, sin quitarle un ápice a tu intervención, que comparto plenamente, creo que hay muchas cosas que hay que ver. Creo que sí que estamos en un momento en el que se ha comprobado que una política de inversión activa en materia de políticas sociales ha tenido un impacto importante en la población y ha habido una manera de afrontar muchas crisis a través de la inversión que han demostrado que eso no va en detrimento del crecimiento económico. Y creo que eso es una evidencia que ya no nos pueden contar más, que para crecer tenemos que desinvertir en políticas sociales. Y creo que esto es algo muy positivo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, ¿no? Con el tema de los trabajadores pobres, completamente de acuerdo. Creo que aquí la solución tiene un nombre y es vivienda. Tenemos que tomar medidas decididas para evitar que la vivienda se convierta en un, ¿cómo diría yo? No lo sé, en algo que absorba los recursos que se están dedicando a mejorar la calidad de vida de las personas. Porque la cantidad de inversión es muy relevante. Es decir, hemos pasado el salario mínimo, ha habido un incremento muy relevante y sin embargo eso no tiene impacto porque en este momento hay un factor que es el de la vivienda que está aspirando recursos y además está aspirando recursos de las personas que menos tienen hacia las personas que más tienen. Entonces, esto es algo que como país tenemos que afrontar de una manera clara y tenemos que ser capaces de parar, tomando medidas decididas en ese sentido, ¿no? Seguramente las que se han tomado son algunas y desde luego no son suficientes a la vista de cómo está yendo esta cuestión. Así que para mí la centralidad de la vivienda en este momento es fundamental, porque primero por una cuestión de recursos, de que se está dedicando una parte un porcentaje cada vez mayor de los ingresos de las familias a mantener la vivienda. Segundo, porque la vivienda es un factor de estrés fundamental para la vida de las personas. Es decir, si tú no tienes una seguridad de que vas a poder vivir en unas condiciones dignas, si piensas que dentro de 3 meses te pueden echar de tu vivienda porque lo que te están planteando es un incremento del 100% del alquiler, etcétera, pues lo que estamos haciendo también es provocar un malestar en las personas que tiene un impacto en su vida, no digo en esos niños o en esas situaciones. Así que yo creo que
el esfuerzo que se ha hecho partiendo de la desinversión que se hizo en el año 2012-2013 con la crisis financiera es muy relevante. Creo que es muy importante que se ha probado que se puede abordar las crisis no desde la desinversión en política social, sino precisamente todo lo contrario, y pondría el foco en la vivienda como algo que no podemos obviar en este momento, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Bueno, quien ha hablado era René. Entonces, porque vamos a presentarnos para que tengamos referencia, los que nos conocemos ya sabemos quiénes somos, pero aprovechamos para presentarnos antes de hacer la pregunta. Así que, por favor. Buenas tardes. Máximo Fraile, pues simplemente uno de esos ciudadanos que han dicho que se acercaban al tema de la pobreza, ¿no? Experiencia en gestión pública y en hacerme preguntas para esa reestructuración y para pensar en grande, como decía Patricia. Y son tres preguntas o dos preguntas y un ruego para Patricia. La primera pregunta es si con el principio pensando en grande, como digo, con el principio de subsidiariedad que tiene establecido la Unión Europea y siendo una política tan básica que hasta el último ayuntamiento debe tenerla puesta, el de la lucha contra la pobreza, ¿realmente es necesario que tengamos 7 niveles político-administrativos para prestar esta política? Y esa sería una primera pregunta. Porque me lleva a la segunda, es decir, ¿cuánta burocracia hueca hay en la gestión del dinero? Primero, para que lo recaude un Estado, va a Bruselas, de Bruselas vuelve al gobierno central, del gobierno central a las comunidades, de las comunidades a los ayuntamientos, y todo eso con convocatorias, convenios, justificaciones. Es decir, ¿no es mucho más sencillo, como decía el alcalde, tener una distinta gestión de los fondos y que no lleguen a Europa, sino que haya... Es que es una reestructuración total, es que es lo que decía Patricia. Y esas son las dos preguntas. Y luego es un ruego de un señor de Logroño. Patricia, le dices por favor a tu compañero o compañera de Derechos Animales, que está en el mismo ministerio, no sé si es hombre o mujer, pero que en el año 2023 nos puso un estado del bienestar animal. Un estado del bienestar animal, pero que en la memoria económica de la ley decía que se financiaría con las sanciones. Claro, si uno le pregunta a ChatGPT, soy veterinario, o sea que me gustan los animales, pero me gusta que sean los dueños de los animales los que paguen el bienestar animal. Es decir, le preguntas a ChatGPT y te dice que solo para las obligaciones de los 8.000 ayuntamientos, le decía el alcalde que hay, 8.100 y pico, pues es que te dice que de 1.000 a 3.000 euros cada uno, entre 150 y 300 millones de euros hay que detraer para el estado del bienestar animal de los fondos que tenían que ser para el bienestar de las personas. Entonces, mi ruego es que le pidas, por favor, que ponga una tasa calculando los costes, que hasta ChatGPT ya ves que los hace muy fáciles, porque eso es de los ayuntamientos, pero luego es que tenemos entre 90.000 y 100.000 perros y gatos que están tranquilamente en residencias animales y que también son financiados con subvenciones a asociaciones, y no me extiendo más, pero esas dos preguntas y ese ruego de verdad que te lo agradecería, porque es que no sé cómo llegar, es decir, y es tan sencillo como una tasa en la que se pague lo que cuesta, y si lo haces a principio de la vida del animal y que con eso ya dure para toda su vida, evitaríamos el abandono. En fin, gracias. Gracias. Se lo traslado a mi compañero de Derechos de los Animales, pero poco te voy a poder decir yo ahí, más allá de vincularlo con la política social, y es que muchas veces nos encontramos con situaciones de personas que tienen vínculos muy fuertes con animales y que eso les lleva, por ejemplo, a pues a hacer una inversión consciente en su animal para alimentarlo, etcétera, etcétera, o que a lo mejor si no se facilita que exista también unos ciertos márgenes de bienestar animal, pues esas personas no van a un centro o no van precisamente por ese vínculo que tienen con los animales. O sea, que yo creo que en este caso creo que las dos cosas son posibles, poder garantizar el bienestar a los animales con todo lo que nos aportan y, por otro lado, también hacer y traslado el ruego. Sobre el tema de la subsidiariedad y el tema de la yo creo, pendiente reforma de nuestro estado de bienestar hacia una segunda descentralización, porque efectivamente yo creo que hay un trabajo pendiente, una reflexión pendiente
hacer sobre el papel que tienen tan importante que tienen los ayuntamientos en todo lo que es la prestación de los servicios sociales, ¿no? Yo creo que las experiencias, si Bruselas decidiera lo que se va a hacer en Logroño, seguramente se equivocaría de parte a parte, porque necesitamos una buena coordinación interinstitucional para ponerla al servicio precisamente de las mejores soluciones o de los mejores apoyos para las personas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que, aunque efectivamente se puede convertir en un arma de doble filo, en este momento mi valoración es que puede serlo de cara a la aplicación de la estrategia o de los fondos europeos, ¿no? El solamente descargar la responsabilidad en la voluntad, en este caso de los Estados miembros, sin establecer unos mínimos y un consenso básico respecto a qué tenemos que hacer todos a la vez porque creemos que es lo mejor para un espacio común que es la Unión Europea, pues hace o puede hacer que dependiendo de lo que cada Estado priorice en un momento dado por sus circunstancias, haga que los damnificados sean precisamente las personas que están peor o aquellas que están en peor situación. Entonces yo creo que es fundamental contar con ese criterio de subsidiariedad, porque creo que la mejor prestación es la que se presta en la proximidad. Yo creo firmemente en la proximidad. Yo además vengo de un ayuntamiento, soy municipalista, creo que es muy importante poner en valor lo que están haciendo los ayuntamientos, pero creo que eso requiere de una coordinación en la que cada parte, de acuerdo con sus competencias, tiene que hacer su trabajo y tiene que hacerlo. Y además tenemos que cooperar y tenemos que hacerlo. No podemos no cooperar. Entonces, cuando todo eso funciona, yo creo que las cosas se dan bien. Cuestión aparte es la necesaria, y yo creo que es necesaria, transformación de la cultura organizativa de las administraciones públicas. Y cómo equilibramos la garantía de derechos que se hace a través de los procedimientos, y esto no lo podemos negar, el que yo tenga derecho a una beca implica que el procedimiento de becas tiene que ser de una determinada manera para que yo tenga las mismas oportunidades que mi vecino o mi vecina. Entonces, eso requiere de una cierta burocracia. ¿Cómo compensamos eso? Con cuestiones o con procedimientos que son innecesarios, y estoy de acuerdo, que no se revisan y que no se adaptan permanentemente a las necesidades de las personas. Entonces, yo creo que tenemos que compaginar ambas cosas. Desde luego, yo creo que hay que darle una vuelta. Creo además que si hablamos de autodeterminación, personalización, tenemos que flexibilizar determinadas normas y tenemos que analizar el impacto que puede tener eso. Y creo que todo eso es una cuestión que está pendiente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo. Y insisto en que los servicios sociales tienen que tener una reflexión para incorporar a los ayuntamientos, que en el fondo son quienes dan la cara, quienes dan respuestas y quienes se enfrentan con los problemas reales que a veces son enrevesados, una vez hoy endiablados. Me parece que es una palabra muy ajustada, porque son problemas muy complejos que requieren soluciones y lo que no podemos tampoco, ninguna de las partes, es dejar a los ayuntamientos en primera línea con toda esta problemática. Pero necesitamos esa aproximación desde la cercanía. Y luego cada parte tiene que ir haciendo sus competencias, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado en lo que tenga que contribuir, la Unión Europea en lo que le toque, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Pero yo creo que aprovechando que tanto Vali como Mary están aquí, este es un enfoque muy desde, yo creo que la crítica que se hace aquí en España sobre el sobredimensionamiento de las estructuras estatales, pero creo que es algo que también se sufre, ¿no? Más allá de nuestras fronteras. Desde la sociedad civil, ¿cómo percibís vosotros esa fragmentación, ¿no? De lo que son los escalafones de estructura y cómo eso además deriva en que haya una mayor separación entre el burócrata que está en las esferas y el señor que tiene que ir señor o señora que tienen que ir a pagar las facturas todos los meses y perciben las subidas del coste de la luz? I mean, I think it will echo what you just said, but indeed, it's not the European Union. If it were to decide for a locality like Logroño what works, it wouldn't work. It just wouldn't work. There's a level of understanding that you only get by being close
to a situation and to the people that are living the situation. So for us, it's more a question of making sure that all the levels work together rather than trying to eliminate levels. The city is where most of the policies regarding homelessness, housing, child benefits, anything is decided usually at city level. The region has a lot to do also to coordinate this, because you don't want one city on this side to have a policy that doesn't make sense with a policy on the other side of the region. So there's a work of coordination at each level, and the regions should be able to also have a sort of like guidelines that come from national level. And because we are in an integrated broader region that is Europe, what is happening in Spain, what is happening in Italy, it communicates. You can have workers that move from one place to the other. It doesn't make sense for things to not be coordinated as well at European level, because at the end of the day, we all also living in, this region that is Europe. So there is an effort of coordination that needs to happen at the EU level, and the EU has been setting guidelines, has been setting standards. Now, those standards should be informed by local realities. I think both can coexist. But what we need is coordination, and the strategy proposes a first step towards this with the recommendation of appointing national coordinators for the strategy. This is very important. That means that there's a communication between the EU level on what the strategy means at national level, or this is how we hope it would work. And also at national level, the coordinators make sure that this makes sense within national context, like provide information on what the strategy means to the local level brings back information to the national coordinators. And in an ideal world, also those national coordinators are able to talk to each other amongst the European countries to learn from each other and learn what works where. And maybe this is where the innovation part also comes in. Yeah, we are living in a society that is integrated, that it goes beyond the borders of our towns, our regions, our national context. And so it makes sense to have different levels of governance. It's more, how does it work in practice? How do we make it more efficient? Y teniendo en cuenta esa perspectiva que dice Marie, que al final esa integración, ¿no?, de los niveles al final facilita que pueda realmente haber una mayor eficiencia. Desde el punto de vista de lo que son las infraestructuras de la Unión Europea, de la Comisión Europea, hay algunos intentos de facilitar, ¿no?, una gobernanza mucho más participativa. ¿Veis cómo se va derivando, ¿no?, para que realmente sea ágil y eficiente y realmente adaptada a cada uno de los contextos a la hora de definir un marco general, pero que en el fondo tenga una capacidad de flexibilizarse a la hora de aplicar en distintos niveles? Sí, claro. Well, thank you, Maria. I think you made the point very well about the coordinators, which is something that I want to stress as well. This is the line that will bring all the steps together, and that they will also learn from each other. Maybe to add to that, I will just tell you a little anecdote. While we were preparing the strategy, we had to organize an implementation dialogue. This is a novelty of this Commission mandate, and is an instrument that is really being put in place in this idea. Maybe you heard about it, this word that sometimes people from our crowd are a bit worried about, simplification. So we have to simplify the rules. So the Commission has this instrument, which is the implementation dialogue, where it brings together practitioners, member states, businesses, and so on, and they discuss. They discuss about, I don't know, the automotive sector, the energy market, and so on. But we had to do it as well on poverty. And I was in charge of organizing that. So I invited different stakeholders, invited APN, but we also invited cities. We had, for example, the city of Lyon in France. We had the city of Ghent in Brussels, Zagreb, and others. And in fact, the vice president of the Commission, Roxana Vinzato, for whom I work, was the most impressed by the cities.
And she really loved the intervention of the cities, and they were the one that were really telling her, this does not work in my city. I'm doing this because I have a need in my neighborhood that is specific to access to childcare for children. So with this, I want to say that I really believe that the knowledge is in the city. And as you said, the cities are the best placed to make the strategies that work for them. What can we do? Well, we can listen to the cities more. And in fact, I got another task after organizing this implementation dialogue because the vice president liked it so much that she wanted to meet again with cities. So I brought together for her another big group of around 16 cities that they discussed together. And presented to her what is working and what is not working for problem related to poverty. So despite the fact that the chain is very long, I really see an interest for the local level, an interest to get to know the local level, an interest to speak to the local level, and possibly also that the local level speaks to each other. And maybe this will not be something as big as a multi-annual financial framework will be, but there is also a nice announcement in the strategy that maybe will interest also the city of Logroño. We will launch a new social inclusion award that will award every year the cities that put forward the best practices to fight poverty with a high scalability potential. So if you think that a city in Logroño or any other city in Spain with Hospital will have a very good practice that the European Union must know about it because it really works to fight poverty, well, this will be the format also to shed light on good practices and to learn from each other. Ok, muchas gracias, Valeria. Tenemos para una última pregunta, por si alguien quiere... A ver, ¿quién ha levantado allí? Ah, tiene el micrófono. Se oye, se oye. Pero no con el micrófono. Ha sido un diálogo, ha sido un procedimiento muy denso. Cada intervención me sugiere infinidad de preguntas. Pero hay una cosa que he oído que es proceso participativo, poner medios para cumplir los objetivos. A la directora general, todas ustedes a las 4, diría que hablan de diálogo, de procedimiento. Yo pienso que lo participativo nace vivo y lo impuesto nace muerto. Con esto la teoría me ha parecido muy, muy interesante. Ya le digo que, me voy bastante contento, pero también me gustaría bajar un poquito a tierra, decir, ¿qué medidas más concreten ustedes? ¿Qué políticas, qué medios y concretos? No que la oficina de no sé qué va a aumentar en no sé cuántos millones, sino cosas más concretas. Es decir, y otra última pregunta, ¿hay alguna oficina a nivel europeo que canalice todas estas propuestas que pueden hacer los distintos ciudadanos? ¿Existe? Bien. Entonces, ¿qué funciones tiene? Si existe esto en los ayuntamientos, en fin, es la ignorancia que impera en esto. Y bueno, les haría muchísimas preguntas, pero son las 7 casi y esto me parece que tiene un tiempo ya muerto. Gracias. Muchísimas gracias. Pues si queréis hacemos ronda para la respuesta. Ah, perdona, ¿cómo te llamo? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Marcos Gutiérrez. Marcos, para darle respuesta a Marcos. ¿Alguna política, no sé si alguna política concreta que podamos decir que pueda ser más tangible, ¿no? Que pueda... Yeah. It's very hot today. It's very hot today, and it's even hotter for people experiencing poverty in general because the houses in which a lot of us are living are not adapted to the world that is changing. I didn't say this before, but we do think that the strategy could be a bit stronger on the just transition aspects, on preparing for the future in terms of the climate. A targeted measure that could be put in place is already talked about in the strategy is that we need to have plans to renovate our homes. We need to have plans to deal with urbanization and how our cities, the way that our direct environment is adapted for the challenges of tomorrow. Energy poverty is one element.
But generally, adaptability is also part of the poverty question. And people experiencing poverty are the first in line when it comes to feeling very hot, like right now. So a concrete example is the renovation of homes and making sure that the housing question, even when people have access to housing, that the housing is of quality and that they are able to live in a dignified life. Gracias. Sí, Seguimos con Patricia. Yo teniendo en cuenta que el Estado no tiene casi competencias en el ámbito de los servicios sociales, son exclusivas de las comunidades autónomas, creo que algunas cosas concretas sí que he dicho, ¿no? Y me gustaría recopilarlas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la subida del salario mínimo interprofesional, eso es una cosa muy concreta, ¿no? O con las condiciones en las que uno se desempeña en el mercado laboral con la ley, la última ley laboral, ¿no? Hablaba antes también de la modificación de la ley de dependencia, con la incorporación de servicios, con la flexibilización y la compatibilidad de todos los servicios, con la incorporación de algunas cuestiones nuevas y con la inversión de 7.500 millones de euros en 2027 por parte de la Administración General del Estado. Obviamente, todas las cuestiones concretas que desde el Estado se implementan necesariamente van a las comunidades autónomas y desde ahí se van a los ayuntamientos. Es decir, el Estado no implementa las políticas. Necesitamos de esa cooperación en esta arquitectura institucional de la que nos hemos dotado. Se ha doblado el presupuesto en el Plan Concertado de Servicios Sociales, por ejemplo, desde el año 2021 para acá. Se ha aprobado el ingreso mínimo vital, es decir, hay cosas muy concretas que de hecho yo creo que han tenido un impacto muy positivo en la calidad de vida de la gente. Efectivamente hay otras que han absorbido esos recursos y que hay cosas en las que todavía no vemos muchos resultados, pero sí que creo que hay cuestiones muy concretas que se han implementado en estos últimos años y que todavía están encima de la mesa para poder implementarse, ¿no? Otra cosa es que el Estado tiene que, la función es poder poner a disposición de las comunidades autónomas, que es quienes son competentes en materia de servicios sociales, para que a través de los ayuntamientos pues, pueda desplegar toda esa política pública, ¿no? Otro ejemplo también es el Plan Social por el Clima, que es algo que viene de la Unión Europea. Es decir, todos los fondos que se recaudan a través del ETS2, creo que se llama así, ETS2, que es todo lo que los estados pagan pues, en contribución a la mejora, a combatir el cambio climático, se va a dirigir precisamente a paliar la pobreza en la vivienda y la pobreza en el transporte. Dirigida también tiene otros 7.500 millones de euros para el periodo y va a través de las comunidades autónomas, se van a implementar medidas que favorezcan que las personas en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad tengan acceso a medidas que, por una parte, combatan el cambio climático, pero que a la vez pues, tiene todo que ver con la pobreza energética, tiene que ver con la pobreza en el transporte, tiene que ver con la posibilidad de que personas y empresas o microempresas puedan cambiar la flota de transporte y apoyar hacia vehículos que protejan más el medio ambiente. O sea que hay muchas iniciativas muy concretas que se están desplegando y que tendrán que seguir desplegándose en los próximos años. Muchas gracias, Patricia. Valeria. Gracias. ¿Me entiendes si hablo en inglés o quieres que hable en español? Inglés, perfecto, gracias. Bueno, ya mucho se dijo, todas cosas muy concretas. Antes hablamos de, we talked about these one-stop shops. I think this is really something very concrete. For a person that lives in poverty or risk of poverty, it must be easy to access services. Otherwise, we have the problem that we mentioned before, non-take-up. So this is something that we want to put in place, a very easy system, give recommendation to member states to put in place a very easy system where any person can go and ask for the support and have an integrated plan that address 360 degrees the issue in the best way possible. Also very concrete measure to address homelessness. Homelessness is the extreme and most evident form of poverty. If we talk about poverty, maybe the first thing that still many of us think is think about the person living in the street. Yes, the council recommendation that we are discussing right now put forward very concrete measures to address homelessness and even to prevent, to make sure that people do not fall into homelessness. We are talking about
arrears for apartments and rents. We are talking about services yet again that comes. We are talking about giving house first to people so they can be reintegrated in the system. You start by giving people a house, and then they can get access to a job and so on and so forth and rebuild their life. I think that you also asked something about how the citizen can really participate and give opinion about what the European Union is doing. So I would like to take this question because it exists already. Probably is not evident enough or publicized, advertised enough, but there is a clear system. There is a portal where every citizens is consulted on every policy that we do. When we did the anti-poverty strategy, we consulted the citizens. This portal and the system is called Call for Evidence, so you can Google it and you will see there all the initiatives that are open for consultation of the citizens, and you can simply type down what you think about the policy, what are your concrete ideas, and the European Union is committed to, and the Commission is committed to read, assess, and integrate all the feedback that is given from citizens, same thing from other type of stakeholders on each and single policies. Muchas gracias. Yo en este caso también me gustaría comentar una cosa, ¿no? Porque creo que tenemos que tener en mente, ¿no?, lo que es la diferencia de una gobernanza en niveles. Y hace ya unos años, ¿no?, en el 2006 participaba en un proyecto europeo que estaba también como socio EAPN Finland. Y teníamos, el reto era facilitar la participación de los colectivos en riesgo de exclusión. Y dentro de ese contexto del proyecto había representantes del modelo nórdico, representantes de la zona más mediterránea, bueno, las estructuras que presionan, ¿no?, los modelos, los proyectos europeos para que haya una representación de cada una de las partes. Y claro, es cierto que cuando nos juntábamos para transmitir parte de lo que eran resultados de buenas prácticas en cada uno de los territorios, cuando a mí me hablan de exclusión social de Finlandia o de Suecia y cuáles eran los límites en los que se consideraba una persona en riesgo de exclusión, tú te asombras porque los contextos son muy diferentes. Y creo que es una de las cosas que son importantes de la Unión Europea. Y más ahora, ahí hablo del 2006, que justo se acaban de incorporar, fue la mayor incorporación de países del este de Europa, y el reto de esa búsqueda de una convergencia del modelo europeo con esa gran incorporación. Ahora estamos también en una situación muy similar. Está previsto que en breve se haga otra vez otra ampliación de países con una diversidad de situaciones también considerable. Entonces, creo que desde Europa no nos pueden decir qué hacerlo, sino cuál es el objetivo de hacerlo. Y creo que esto se trata un poco esta propuesta, ¿no? El intentar, lo que creo que de esta sesión podemos sacar es que se ha hecho un esfuerzo considerable, se ha intentado recopilar las voces de colectivos que conocen de más próxima o más cercana cuál es el problema de la pobreza, que la pobreza al final es la consecuencia de que el resto de las cosas fallan, no es tanto en sí un origen. Entonces, creo que desde ahí, pues como diría Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tenemos una opción, no es la mejor, pero es una. Y desde luego lo perfecto es enemigo de lo bueno, así que no pasa nada porque tengamos una primera propuesta para poder comenzar e ir aprendiendo, poder que del proceso se aprende. Muchísimas gracias a todas y todos por